todo, pero todo se recibe a través del entendimiento, a través de la renovación de nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos tomando poco a poco, porque hoy creemos más que el año pasado. Gloria al Señor. Y hoy vamos a recibir lo que vamos a recibir, y Dios quiere que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón. El Señor dijo: renovaos en vuestro entendimiento, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Pero tienes que tener renovación, y la renovación es quitando cosas y poniendo cosas, quitando esto y vamos a renovar los muebles, dicen los hermanos, en sus casas. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan los muebles viejos que ya no les gusta y traen muebles nuevos. Los renovaron. Gloria a Dios, se hizo algo nuevo. Es lo que pasa con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios quita y pone. Gloria al Señor, aleluya. Dios mandó a Jesucristo a la tierra para que Jesucristo fuera quien nos aclarara a nosotros las cosas. Pero mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, los hombres no pudieron entender, pero Él dejó la aclaración. Él se lo dijo una vez a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora no lo entenderás tú ahora, mas lo entenderás, ¿qué dijo? Después. ¿Por qué razón? Porque a través de la preparación se iba a venir abriendo el de entendimiento, el corazón de Pedro, para comprender qué es lo que en aquel tiempo, por qué el Señor le dijo aquello y por qué Cristo le dio la parábola esa para que él mezclara la realidad humana con la realidad espiritual. Hasta entonces logra entenderlo a través del crecimiento espiritual que viene por medio del estudio de la palabra de Dios. Y lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios. Aquí los miércoles, los viernes y los domingos lo que tenemos es un estudio de la palabra de Dios. No es una charla de un pastor que yo lea un versículo y yo comience a decirle a ustedes cosas respecto a lo que me pasó a mí, a lo que yo vi en Nicaragua o a lo que está pasando. Nada de eso tiene que ver con un estudio. Un estudio es sacar la palabra de Dios y poder explicarla según el discernimiento correcto que Dios nos da a nosotros a través de la palabra de la gracia, sin mezcla de la ley. Porque si mezclamos la ley, entonces nosotros tenemos un problema muy grande y nos convertimos en adúlteros delante de Dios. Gloria al Señor. Dichosos aquellos, dijo Jesucristo, que escuchan mi palabra y no encuentran tropiezo en ella. Y es lo que en esta mañana nosotros pretendemos, que nuestro corazón no encuentre tropiezo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es difícil de poder asimilar muchas veces. Pero mire, es la Biblia la que dice que existen falsos apóstoles. Es la Biblia la que dice que existen falsos profetas. Y es la Biblia la que dice que existen falsos pastores. Y es la misma Biblia la que dice que existen falsos hermanos. Y es la Biblia la que nos dice a nosotros que nosotros debemos cuidarnos de la falsedad. Por eso Él, cuando envía a los 70, le dice: sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Traten de captar, de ver y apartarse del mal. Gloria al Señor. Y es lo que es el consejo de Dios: apártate de lo que tú miras que te va a hacer daño en el futuro. Por ejemplo, una instrucción mala conforme a la ley hace daño, perjudica en la vida, en el corazón de la persona. Desvía la mente de la persona, porque nos mantiene creyendo algo que no es de Dios, algo que no es verdadero, aunque Dios lo haya mandado a escribir en el pacto de la ley. Pero eso terminó y comenzó el pacto de la gracia de Dios, que es donde la iglesia tiene que vivir, tiene que estar. Así que existen los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos pastores. Hermano, ¿y quiénes son? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder discernir quiénes son, y es fácil darse cuenta. Si una persona está enseñando separado de la verdad de Dios a través de la gracia, si una persona enseña los puntos de la ley
al pueblo, esa persona es una persona que está predicando falsedad, porque la ley no está puesta para que la iglesia se deje guiar por medio de ella. ¿Lo han leído? Yo sí lo he leído y sé dónde está escrito, porque todo lo que hablamos aquí es la escritura del Señor. Pero mire, quiero comenzar en el libro de Mateo, capítulo número 7 y versículo número 13. Quiero que me acompañe en el libro de Mateo y en el versículo número 13. Y dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Gloria a Dios. Dice, tienes que buscar cómo entrar en las cosas de Dios por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Porque ancho es el camino y espacioso, pero este camino espacioso y ancho lleva a la perdición. Así que procura entrar por la puerta estrecha. ¿Qué cosa es la puerta estrecha? La puerta estrecha es algo por donde usted dice angosta y estrecha. Dice, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él. Porque estrecha y angosta es la puerta que lleva a la salvación, a la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosa es algo angosto y estrecho? Algo por donde nosotros sí pasamos, podemos pasar, pero dificultosamente. Y no son muchos, porque si pasamos 3, 4 al mismo tiempo, nos vamos a bloquear por ahí. Así que con paciencia hay que esperar que pasen aquellos para después lograr pasar yo. Y cuando estoy pasando me empuja alguien o me pisa el pie. Hay dificultad para caminar, para ir por lo que es estrecho, por lo que es angosto. Gloria a Dios. Cuando algo es angosto, no tenemos nosotros la oportunidad de movernos tanto, o de ir donde nosotros querramos ir, o de coger el espacio que nosotros querramos. Casi no hay ese chance para aquellos que estamos caminando en el camino angosto, en el camino estrecho. ¿Qué significa esto hablando espiritualmente? Que cuando usted entra al camino del Señor siguiendo a Jesucristo, Dios le está diciendo a usted que va a tener dificultad para poder caminar en ese camino. Y que en medio de esa dificultad usted va a tener tropiezos con ciertas personas en ese camino. Lo van a ver o va a sentir usted el empuje de otras personas en ese camino, porque es que no se puede ir a las anchas a como uno quisiera. Pero el resultado de caminar así, gloria a Dios, sufriendo, como dijo Cristo, que a nosotros nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Cuando estamos nosotros caminando en ese camino de padecimiento, de sufrimiento, de problema, de dificultad, el resultado es la vida eterna, porque con paciencia logramos pasar por donde Dios quiere que nosotros lo hagamos. Ahora, sigue diciendo en el versículo número 14: porque estrecha es la puerta y angosto, entrad por la puerta, el 13, estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esta es la otra cara de la moneda, y Dios quiere que nosotros tomemos estos 2 puntos para nuestra vida. Hay un camino que es fácil de andar. Hay un camino que es fácil de seguir. Usted puede vivir aquí en la tierra tranquilamente toda su vida, gloria a Dios, sin dificultad. Y cuando usted mira una dificultad, usted como hombre inteligente humanamente, usted se aparta y trata de vivir a las anchas, donde nadie a usted le moleste, donde nadie le perjudique. Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos nosotros rechazando la forma de vida que Cristo vino a enseñarnos a nosotros. Jesucristo caminó el camino angosto y difícil. Los apóstoles caminaron el camino angosto y difícil. Los profetas caminaron el camino angosto y difícil, porque ellos no podían hacer lo que quería. Cristo lo dijo claro: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el camino ancho y espacioso es donde usted puede moverse para un lado y para otro lado sin ser molestado por nadie.
Sencillo, si yo vengo a la iglesia, si yo estoy buscando las cosas de Dios y yo encuentro dificultad en solo la entrada, yo me aparto, porque ¿para qué estar en ese problema? Dice Dios, no podrás entrar al camino que lleva a la vida eterna, al camino que lleva a la salvación. Porque todo aquel que quiere vivir su vida como él quiera, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Gloria a Dios. Ahí mismo en el 15 dice lo siguiente, la advertencia. ¿Por qué Dios nos está diciendo estas cosas? Porque dice el Señor, van a haber algunos lugares, van a haber algunos apóstoles, van a haber algunos profetas y van a haber algunos pastores que no le importa cómo tú andes, sino que le importa de ti algo diferente. No tu salvación, no la justicia de Dios en ti, no el perdón de tus pecados, sino que a ellos les interesa otra cosa completamente diferente a eso. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estas personas no están ellos mismos caminando en el camino estrecho. Sí, y están caminando en el camino ancho y espacioso. Entonces se enseña a las personas a vivir en un libertinaje, no en una libertad que Cristo da, sino en un libertinaje. ¿Qué cosa es un libertinaje? Que yo puedo decir que soy de Dios, yo amo a Dios, Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Salvador, yo tengo el Espíritu de Dios porque yo nací de nuevo, pero vivo como quiero. Y ese es el problema que Dios quiere aclararnos a nosotros, que cuando no se corrigen estas cosas es porque hay líderes, personas que no están puestos por Dios, sino que son falsos. Ellos no tienen interés en la salvación suya, no tienen interés en enseñarle a usted lo que Dios dice, de qué manera nosotros debemos de vivir aquí en la tierra. Entonces dice en el 15, ¿verdad, hermanos? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Si esto lo escribió Cristo es porque esto existe. Los falsos profetas vienen. ¿Cómo que vienen? Si somos nosotros los que vamos a la iglesia. A mi casa nunca ha venido. Si vienen, significa que ellos pueden llegar, tienen la facultad de llegar a mi corazón y a mi mente con el mensaje erróneo para que yo me pierda y viva confundido aquí en la tierra. Dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué horrible, Dios mío, es poder estar yo creyendo en una persona que es de Dios y es un lobo rapaz vestido de oveja. ¿Qué cosa es un lobo rapaz? Los lobos quieren destruir a las ovejas, destrozarla a las ovejas. No tienen otro interés más que ese. Porque ellos se disfrazan como ángeles de luz, se disfrazan como ministros de Dios, se disfrazan como oveja, pero por dentro tienen la maldad del diablo en sus corazones. No les interesa en realidad el bien de las ovejas, sino que lo que quieren es destruirla y mantenerlas en el error. Le hablan de otras cosas. La Biblia dice que le ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos de concupiscencia. Le hablan de que Dios nos ha hecho a nosotros cabeza y que no somos cola, de que nosotros tenemos que estar arriba y no tenemos que estar abajo, que nosotros somos hijos del rey, que nosotros somos, y todo eso es cierto, gloria a Dios, pero no le dicen la verdad, porque tienen el error en sus labios, en sus corazones, y solo tratan de que la persona vivan como en una espuma, creyendo algunas cosas sin el complemento de esto. Entonces dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de una persona que es una persona falsa? Los frutos es lo que sale de los labios de esa persona y de la forma que vive esa persona. Gloria al Señor. ¿Qué son los frutos? Bueno, cuando le hablan estas cosas, cuando le dicen estas cosas a usted, cuando le enseñan estos errores a usted y no le enseñan la verdad, los frutos que están saliendo de ese corazón no son buenos. Porque aquí nosotros hemos entendido que Dios nos llamó para ser pastor de la gracia de Dios. Y esto es enseñarle a las personas lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y por qué y para qué lo hizo. Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Y después de que Él murió, estuvo sepultado 3 días y después resucitó.
estuvo en el Seol 3 días y después resucitó el Señor. Y vino a través de la resurrección con una vida nueva para darle a las personas, gloria al Señor, a través del mensaje de la palabra de la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el amor mostrado, el favor de Dios a sus hijos, a su pueblo, gratuitamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Pero a mí no me interesa enseñarle a usted que no sea por obra. Por eso es que yo no le hablo estas cosas. Yo no le digo nunca, entonces, si yo soy un falso, nunca le enseño. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted solo tiene que creer. Creer no es obrar, es tener fe, es creer nada más. Usted está parado, está de pie, no mueva nada. Solo cuando le prediquen a Jesucristo, usted crea que eso que Cristo hizo por usted es verdad. Y que si usted solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Entonces la gracia de Dios entra al corazón de la persona y la persona es salva por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no, tú tienes que buscar qué hacer. Tú tienes que cumplir con Dios. Dicen por allá, y este mensaje es falso. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer todo. Y sobre todas las cosas, tú tienes que cumplir con Dios y hacer un pacto con Dios. Dios no quiere que el hombre haga pacto con Él, porque el pacto ya lo hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice que todos los hombres son mentirosos y que no hay nada bueno en los corazones de los hombres. ¿Cómo Dios va a venir a pedirle al hombre hacer un pacto con Él? Bueno es Dios, y Él se comprometió y dijo: por mí mismo hice juramento, y este es mi pacto que yo haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque cuando hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que nosotros fuimos rescatados por medio de la palabra de la gracia de Dios, nosotros estamos salvos, sellados con el Espíritu Santo. Pero tienes que cuidarte. Ahí viene la falsedad ahora. Y viene el problema para agarrar a la persona y traerla de vuelta al pecado. Porque el propósito es mantener a la persona en pecado. Porque cuando una persona cree que tiene pecado, la conciencia la tiene sucia delante de Dios. Y eso es lo que el lobo rapaz quiere hacer con las ovejas del Señor: engañarlos para que ellos sigan pendientes de que están sucios, que no han sido justificados y que el pecado de Dios está en ellos. Por lo tanto están muertos en delitos y pecado, y que cuando mueran, si ellos no se arrepienten y ellos no hacen lo que Dios dice, tienen temor de ir al infierno. Pero usted ya ha sido salvo y sellado con la sangre, con el Espíritu de Dios, y limpiado con la sangre de Jesucristo, si verdaderamente usted ha creído que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Usted tiene que examinar los frutos del árbol. ¿Qué clase de fruto? Y sentir el sabor de ese fruto. Para esto tiene que tener tacto y ser experto en esto. Gloria al Señor, porque hay frutos que no son buenos y tienen apariencia de buenos. Gloria al Señor. Pero el fruto bueno es aquel que siempre tiene un buen sabor. El fruto bueno es aquel que sale de un corazón limpio. Pero el fruto malo es cuando hay engaño y traición para las personas, para el pueblo de Dios. Entonces dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Usted ve lo que dice? No puede. Si es buen árbol, no puede dar malos frutos. Entonces, ¿por qué yo lo engaño a usted? Si la Biblia nos va a enseñar hoy que la ley fue quitada por Jesucristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y que la gracia de Dios vino a reemplazar la ley, y el nuevo pacto vino a reemplazar el pacto viejo, que dice la Biblia que está anulado. Gloria al Señor, según las palabras que están escritas, que no podemos darlo todo en un mismo día, pero que sí lo hemos ido enseñando. Pero cuando yo tomo los puntos de la ley porque a mí me conviene para ensuciarle la conciencia a usted, yo soy un lobo rapaz vestido de oveja.
Yo nunca debo decirle a usted que usted está obligado a dar el 10% de lo que usted gana. Porque entonces estoy robando y estoy mintiendo y engañando y tratando de mantenerlo a usted bajo la ley para que su conciencia permanezca sucia delante de Dios. Soy un falso. Yo debo decirle a usted que nadie está obligado a dar. Que todo aquel que por gracia recibió, por gracia también debe dar. ¿Qué cosa es gracia? Dar lo que sale de nuestro corazón. No lo que me obliguen a dar, porque si estoy obligado, no es gracia, porque yo estoy haciendo algo que a lo mejor yo no quiero hacer, pero es una obligación. Eso era lo que era en el pacto anterior, en la ley. Pero ahora, cuando vino el apóstol Pablo por el mensaje de Jesucristo, dice: cada uno dé conforme proponga en su corazón. ¿Por qué engañan a las personas? Porque son lobos rapaces. Toda persona que esté obligando o que dice: no, aquí no obligamos, pero ¿por qué usted siempre le está recordando que tienen que dar el 10%? No obligamos, pero le recordamos todos los días. No tienes que pagarme, pero mañana vengo a cobrarte. No, cuando me pagues que sea voluntariamente, pero todos los días voy a estar aquí. Gloria al Señor. No, la gracia de Dios da todas las cosas de Dios a los hijos de Dios por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras. No tienes que hacer nada para que nadie se gloríe delante de Dios. Es decir, que alguien pueda decirle a Dios: Señor, tú me salvaste a mí porque yo hice tal cosa. No ese es el mensaje de la iglesia o para la iglesia. Romanos capítulo 3. Versículo número 19. Se quedaron acostumbrados al decreto de la ley, a las obligaciones de la ley. Vino Jesucristo, pero como la enseñanza de Jesucristo es gratuita, entonces si yo soy un pastor ambicioso, avaro, que quiero tener dinero y ser lo contrario de lo que Cristo dice, que Cristo dice que para poder ser como Él tenemos que ser imitadores de Él. Y la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Pero yo vine palmado de Nicaragua, sin reales, pobre, a trabajar en la construcción, pero yo quiero ser rico. A mí no me importa lo que Cristo diga. Ese es un falso, una persona que está entrando a las cosas de Dios para aprovecharse. La Biblia dice que para ser imitador de Cristo, Cristo siendo rico se hizo pobre. Entonces yo entro pobre como pastor, pero estoy ambicionando llegar a ser rico, estar arriba y no abajo, de ser cabeza y no cola. ¿De dónde viene ese deseo? Ese deseo viene del diablo al corazón de la persona, del lobo rapaz, de la persona que está puesta como falsa, instruyendo al pueblo de Dios. Nadie está obligado a dar en ninguna iglesia del mundo, porque Cristo lo dio todo gratuitamente para que nosotros de corazón obremos delante de Dios, porque eso es gracia, cuando algo sale de mi corazón sin que nadie me obligue. El libro de Romanos capítulo 3 y versículo 19, mire lo que dice. Pero sabemos, el apóstol Pablo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga esta sabiduría, hermano. Todos los pastores en el mundo sabemos que todo lo que dice, porque está escrito ahí, si somos pastores tendremos que haber leído todos esto, ya verá. Por eso Pablo dice: sabemos que todo lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley. Entonces venimos a la iglesia y le preguntamos: hermano, ¿usted está bajo la ley o bajo la gracia? Todo el mundo responde: yo estoy bajo la gracia. Yo soy salvo por gracia. Dios me salvó a mí gratuitamente. Él fue a morir por amor a la cruz del Calvario, derramó su sangre y fue crucificado por mi culpa, pero Él me ha perdonado por amor, porque Él quiso hacerlo. Nada he hecho para ser salvo, solamente he entendido que Él lo hizo por mí. Eso es lo correcto, dice Dios, y quiero que así te mantengas, porque mi hijo pagó. Mi hijo es tu salvador, mi hijo es tu sustituto. Tú no tienes que pagar nada, tú no tienes que hacer obra, tú no tienes que cumplir con nada. Todas las demandas de Dios que la ley demandaba al pueblo, Jesucristo cargó con todas las culpas de nosotros. Fue a morir a la cruz del Calvario y Él pagó por nuestras culpas. Él fue nuestro sustituto y Él ganó nuestra justicia delante de Dios.
Eso es lo que es la gracia de Dios. Pero esto no da dinero, y ese es el problema que las personas tienen, aquellos que tienen un corazón contrario a la voluntad de Dios. Si usted me mira que yo estoy buscando lo contrario de esto que yo le enseño a usted, yo soy un lobo rapaz que estoy tratando de coger dinero, de tratar de quitarle a usted la lana y todo lo que usted tenga, hermano. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice para los que están bajo la ley. Aquí nadie está bajo la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. Gloria a Dios. Entonces dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga esto, el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga, el que predica conforme a la ley e instruye conforme a la ley está tratando de poner en mí una credibilidad contraria de que yo nunca pueda recibir la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no viene por medio de la ley. Y si yo estoy creyendo en los puntos de la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea que nunca tendré la justicia de Dios, la salvación en mi vida, porque estoy siendo guiado conforme a los puntos de la ley. Ahora dice otra cosa también, ya que por las obras de la ley, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como me están instruyendo y me están dando los puntos de la ley y yo estoy creyendo en esa instrucción de la ley, dice, por medio de la ley que yo recibo y que yo tengo, en la cual yo creo, yo sé que tengo pecado. Y ninguna persona que tenga pecado puede tener relación con Dios. Como consecuencia, el Espíritu Santo no puede venir a esa vida. Y como consecuencia no puede tener la justicia de Dios en él por la gracia, porque cree esa persona en la ley. La ley condena, la ley maldice. La ley no da justicia, no da perdón a nadie. Gloria al Señor. Entonces dice aquí que la ley es la que le indica a la persona que cree en ella que esta persona tiene pecado. Yo conozco que tengo pecado porque tengo la ley, los principios, las intenciones de la ley en mi corazón. De esa manera yo nunca podré llegar a tener una buena relación con Dios, porque Dios se apartó de Adán y de Eva cuando ellos pecaron. Mientras no había pecado, había relación con Adán y Eva, pero cuando estos pecaron, la Biblia dice que Dios se apartó de ellos. Quiero que vea conmigo ahí mismo también en Romanos. Ahora en el capítulo número, aquí dice que, en el que acabamos de leer, dice que la ley es el conocimiento del pecado y que no hay justicia. Es decir, no hay perdón de parte de Dios si una persona está siendo instruida conforme a los principios de la ley y está creyendo. Además, la ley le enseña a la persona que tiene pecado. Esa es la instrucción de Moisés en la ley. Vamos a ver qué es la instrucción de Jesucristo ahora, lo contrario de esto. Mire lo que dice aquí, Romanos 8, capítulo número 8 y versículo número 1. Goces en esta mañana recibiendo esto, porque ahora cambió. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Yo vivo por la fe. Yo creí en Jesucristo y Él me salvó y me perdonó y me limpió y me justificó. Yo no tengo pecado en mí, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la persona. Yo no entiendo eso, pues es mejor que busque cómo entenderlo. Porque si usted dice que no entiende esto, usted está rechazando la palabra de Dios. Porque si usted me dice a mí que usted tiene a Cristo en su corazón, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él no puede nunca estar viviendo en un cuerpo contaminado de pecado. Vimos bien que Dios se apartó de ellos cuando el hombre pecó. Por eso es que viene Cristo a quitar el pecado. Él es el Cordero de Dios que con su sacrificio quita el pecado del mundo para poder hacernos a nosotros templo de Él, templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Entonces dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, esto es a la iglesia, a los cristianos, aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. No es al mundo entero, no es a todas las personas, ni tampoco es para todas las personas que van a las iglesias en el mundo. Gloria a Dios. Es para aquellos que han nacido de nuevo,
Para aquellos que han recibido la palabra de la justicia, el perdón de Dios por medio de la fe, que se conforman únicamente con creer y que no están tratando de hacer algo para agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios en nada. Por eso es que Él escogió a uno, a Jesucristo, para simplificar el problema de nosotros. Y Cristo fue a morir a la cruz por todos nosotros. Él sí fue. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. ¿Cómo me agrada mi Hijo? Porque en mi Hijo están todos mis hijos. Contésteme, ¿usted está en Cristo Jesús? ¿Usted está en Cristo Jesús? Usted es el que pregunta a todos los cristianos del mundo: ¿dónde está usted, hermano? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira escondido en Cristo Jesús, donde el diablo no nos puede tocar. Oiga lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted sabe que la ley condena, la ley juzga, la ley maldice y la ley produce muerte en las personas y mantiene a las personas condenadas delante de Dios, porque la ley fue para eso, para ver lo mal que estaba el hombre delante de Dios, y que por culpa del pecado se mantiene. La paga del pecado es la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Antes vivíamos conforme a la carne. Gloria a Dios, porque la ley nos enseñaba a nosotros lo asqueroso que estábamos delante de Dios, y tratábamos de agradar a Dios por medio de obras de la carne. Pero ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, creyendo que por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos ha lavado, santificado y purificado. Hubo un cambio. En nosotros hubo un cambio que está latente en nuestras vidas, y por eso es que podemos vivir esta vida que vivimos. Gloria al Señor. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu, o sea que hay dos leyes: la ley de Moisés y la ley de Jesucristo. La ley del Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esa es la confianza del cristiano. Eso es lo que soy yo. Por eso nadie ni nada puede hacer que yo crea otra cosa distinta. Soy incontaminable. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida que yo tengo, que recibí a través de la fe, es una vida eterna, y no hay nadie que pueda arrebatarme lo que Dios me dio. Todos nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Dios para el día de la redención, cuando Cristo venga a levantarnos de aquí de la tierra. No hay contaminación, no hay nada que nos pueda apartar, separar. Gloria a Dios. Eso regáleselo a la congregación. Eso dígaselo a la congregación. Y dígale también el otro punto, que es la otra cara de la moneda. No, por esto no, ni tuvo que pagar, ni tiene que pagar. Así que ahora que recibamos no los diezmos, porque no estamos bajo la ley, sino las ofrendas, usted de conforme proponga en su corazón, porque aquí esto no es un negocio. No es un negocio. Y seguimos trabajando y seguimos caminando en la obra de Dios. El dinero, para lo que sirve, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y hay muchos falsos apóstoles, profetas y pastores que lo que persiguen es esto. Un estudio, traen el estudio, traemos el estudio, lo venimos encaminando, pero ya al final venimos cayendo en el dinero. ¿Y qué es lo que le vamos a decir? Para que usted se ensucie la conciencia, porque la ley eso es lo que hace, ensuciar la conciencia, porque le enseña a la persona lo mal que está. La gracia no, la gracia le dice: por gracia sois salvos, ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Estamos libres. Como decía la canción, ahora nosotros estamos libres porque tenemos a Cristo. Y Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Debemos identificar. No es asunto que porque a mí me dijeron
esa iglesia, viera qué linda esa iglesia. No, dice el Señor, no mirando las cosas que se ven, porque lo de aquí de la tierra, eso no tiene valor para Dios. Puede ser la iglesia más bella y tener los artistas más grandes que puedan haber, tener los estudios más grandes que puedan haber, tener las sillas más preciosas y el lugar más maravilloso que haya, que parezca un palacio. Pero Dios Jesucristo, ya vieron ustedes todos estos templos que están aquí, ni una piedra quedará de ellos. Eso no es lo importante para Dios. Lo importante para Dios es que nosotros encontremos la verdad, porque la verdad es lo único que nos va a ayudar a tener una relación con Dios. Muchas veces creemos que por la emoción, que por la alegría, por lo que vemos, por lo que sentimos, es que vamos a estar bien delante del Señor. Y Dios dice, esto no es por emoción, esto no es por sentimiento, aquí es la verdad que está en el corazón. Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero volver al libro de Mateo para que veamos nosotros una instrucción del Señor. En el capítulo número 7, ahí mismo, qué lindo el capítulo número 7, ¿verdad, hermano? Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo van a ir a leer completo a la casa. Gloria a Dios. Capítulo número 7 de Mateo y el versículo número 21. Oiga usted lo que dice. La palabra no se equivoca. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que tenemos que tener cuidado si somos nosotros alabadores de Dios, es decir, lo alabamos, Señor, te alabamos, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres bello, Señor, 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 y no haces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el camino estrecho. La voluntad de Dios es el amor en mi corazón. La voluntad de Dios es que no haya maldad en mí hacia usted. La voluntad de Dios es que yo lo ame a usted y lo perdone cuando usted comete un error conmigo. La voluntad de Dios es que yo sea paciente, que yo sea humilde con usted, que yo sea manso con usted. La voluntad de Dios es que yo tenga misericordia con las personas. La voluntad de Dios es que yo pueda estar sometidos a los demás. Que no pueda ser una persona exaltada, sino una persona suave, que con mansedumbre dice corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios es bueno y les concede un arrepentimiento. La voluntad de Dios es que yo ya no exista y sea Cristo quien actúe en mí. Es un poco difícil, porque usted me mira que como ya he crecido como pastor, como apóstol, como profeta o como todos los títulos esos que existen ahora, hay más títulos de eso ahora que hombres de Dios. Entonces ya he crecido y yo debo enseñarle a usted el poder que yo tengo y venir y a tratar de impresionarlo a usted. Gloria a Dios. Y a tratar de decir unas cuantas palabras en lengua para que usted vea el poder que Dios me ha dado en mí. Dice el Señor, está prohibido hablar en lengua en una congregación. El libro de Primera de Corintios lo dice. Gloria a Dios. Aleluya. Pero la gente quiere lo emocional. La gente quiere disfrutar únicamente de aquello, del temblor, de las cosas emocionales que nos enseñan a nosotros un poder falso. El poder de Dios está en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Para poder ser libre hay que tener un poder o buscar un poder. Si a usted lo detienen, lo meten preso, usted tiene que buscar una persona que tiene poder para que lo saque a usted. Gloria a Dios, aleluya. Solo los que tienen poder son los que pueden hacer las cosas. Gloria a Dios. Ahora, existe un poder verdadero y un poder falso, que fue el que el diablo quiso ejecutar con Cristo cuando le dijo: dice Dios que a los ángeles mandará para que tu pie no tropiece, para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le dijo: no, conmigo no. Eso no va conmigo. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Para todo hay una respuesta de parte de nosotros para no caer en la maldad. ¿Usted cree que yo no soy tentado para muchas cosas? ¿Usted no cree que a veces se me vienen a mí deseos de... ¿A quién no le gusta tener, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién no quiere? Pero Dios me dice: hijo, no busques el dinero, no busques las riquezas de este mundo. Tú eres rico. Yo te he dado todas las cosas. Hasta el día de hoy, ¿qué te ha faltado? Señor, no me ha faltado nada. Ahora que mi esposa está en Nicaragua, que tiene 2 semanas y le faltan como 2 semanas de estar allá, la hermana María y la hermana Mayra me han traído comidita y he llevado a mi casa comidita.
Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque eso es más grande que cualquier cantidad de dinero. La muestra del amor de una persona es lo más grande que puede haber para nosotros los seres humanos aquí en la tierra, y sobre todo cuando nosotros tenemos el amor de Dios. Pero mire lo que dice el 15, ¿verdad? Guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, no, es el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que estar convencido que yo estoy creyendo en lo que es la voluntad de Él, y estoy haciendo lo que es la voluntad de Él. Dice el versículo 22: muchos en el día en que las naciones van a ser juzgadas, en el día que estemos reunidos con Cristo y que viene el juicio del Señor, nosotros no pasaremos por el juicio del Señor. No habrá ninguno de nosotros que va a ser juzgado para ver si es salvo o no, porque usted ya ha sido justificado. Y una persona que está justificada no necesita de juicio. Jesucristo lo dijo bien claro. Dice el Señor, tenía 100 ovejas, le faltó una, fue tras ella y no descansó hasta encontrarla, y que cuando la encontró le curó las heridas, la cargó en su hombro y volvió a la casa y le dijo: gócense conmigo todos porque he encontrado mi oveja que estaba perdida, muerta era y ha sido resucitada. Y entonces dice Jesucristo: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero esta es una iglesia de fantasía. Hoy vamos a orar por todo. Hoy vamos a sacar demonio a la iglesia. ¿Qué clase de mensajero del diablo es esta persona que está diciendo que la iglesia de Jesucristo está contaminada y que la iglesia de Jesucristo es inmunda? Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a pretender sacar demonio de la iglesia? Está loco. Si la iglesia ha sido libre, la iglesia es el templo donde Dios vive. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar adelante para que todos aquí, para que vengan y se arrepientan. ¿Se arrepientan de qué? No acaba de escuchar que Cristo está diciendo que no necesitan de arrepentimiento. La falsa doctrina, la falsa enseñanza nos dice a nosotros lo contrario, porque los frutos, las obras que salen de los labios de esta persona son malas. Son árboles malos que no pueden dar buenos frutos. En cambio nosotros nos mantenemos con la verdad. Todas nuestras prédicas traen esta misma verdad, porque la verdad de Dios es sencilla y es simple. No hay que agregarle nada. Gloria al Señor, porque no tenemos esa contaminación en la mente de cómo estar maquinando en terminar esto y para que las personas den más dinero. No, esta es una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Así enseñó que cada uno de nosotros hagamos según lo que sentimos hacia Dios. Si a usted lo obligan a dar, aunque usted dé $10,000, esos $10,000 no le sirven delante de Dios a usted, porque usted lo hizo por obra, y por obra nadie puede recibir de parte de Dios, porque Dios no quiere estar endeudado con nadie. Dios nos da todas las cosas a nosotros por amor, para que usted haga conforme a lo que usted siente en su vida, en su corazón. Estamos terminando. Muchos me dirán, dice, en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Usted ve? De los que habla aquí, de los falsos, son personas que traen adelante, sacamos demonios, profetizamos, son tremendos profetas. Dios sí ha escogido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ministros, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor. ¿Quiénes son? Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para darse cuenta si usted no está siendo engañado. Gloria a Dios. Todos tenemos que ser como el apóstol Pablo y como Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No imites a esos que tienen grandes riquezas y tremendas mansiones, iglesias que sean lo más grande en esta tierra. Dios no está buscando eso. Dios está buscando, se confunden con el templo. El templo que Dios está buscando es su cuerpo, donde Él habite junto a su corazón. Gloria a Dios. Ese es el cuerpo que debe estar, el templo que debe estar adornado y cuidado.
por cada uno de nosotros. Pero aquí dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, cuando Cristo los sentencie, dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y dice que Cristo le va a decir a estos falsos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted ve, el árbol malo, gloria a Dios, no, o el lobo rapaz no puede de ninguna manera producir algo bueno para Dios. Y escuche lo que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que lo que siempre hicieron, aunque se presentaron como grandes hombres de Dios aquí en la tierra, siempre lo que hicieron fue malo. Hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y le da la última sentencia y le dice: yo a ustedes nunca los conocí. Yo nunca tuve relación con ustedes. Señor, pero si nosotros te alabamos, nosotros te construimos un templo, nosotros teníamos los jóvenes, Señor, 2000 jóvenes conseguimos para que te sirvieran. Yo nunca te conocí a ti. Tú te equivocaste de Dios. Al Dios que le servías era el diablo, el Dios de este mundo. Porque los que a mí me sirven son aquellos que viven y hacen conforme a mi voluntad, dijo Jesucristo. Por eso estoy aquí, por eso estoy en esta iglesia, por eso no tengo salario en esta iglesia, no hay cheque para mí. Porque aunque me lo hagan, bueno, yo mismo me lo haría. Yo mismo me digo que no. Porque yo quiero sentir que yo estoy dando el amor de Dios. Yo quiero sentir que yo estoy obedeciendo a Jesucristo. Yo quiero sentir que yo soy una persona fiel a Dios. Yo quiero sentir de que yo soy igual a ustedes. Yo no puedo permitir que ustedes sean superior a mí. Todos somos iguales, dice la Biblia. Entonces, si usted viene aquí por amor, déjeme a mí también que yo lo haga por amor hasta el día en que ya no pueda hacerlo. Yo no estoy aquí para buscar dinero. Yo estoy aquí para buscar la felicidad, la paz que Dios da a una persona que le sirve por amor a Dios. Ese es el sello que debemos de tener en nuestro corazón. Dele un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Nuestro hermano Gonzalo se nos fue, hermano.